¿Qué tal? Nuevamente con ustedes, en esta oportunidad para revisar el tema de la energía reactiva en el caso de las intervenciones que venimos realizando con más frecuencia en estos últimos días. Vamos a empezar la presentación. En la imagen muestra dos tipos de cliente que es nuestro día a día, ¿ok? Clientes con sistema de medición indirecta en media tensión y al lado derecho aquí un sistema de medición en baja tensión, el cual donde llega las redes de baja tensión de la distribuidora, ¿ok? Y su línea de carga del cliente. Lado izquierdo, PMI, Trafomix asociado, su medidor. Entonces, en estos casos, cuando nosotros vamos a analizar un caso de energía reactiva en el caso de intervenciones y nos envían ese antecedente, entonces nosotros tenemos que revisar sí o sí la información que disponemos en el medidor. ¿Ok? Y el medidor que disponemos en nuestra cartera de clientes es un medidor electrónico multifunción que sí nos guarda, nos registra información bidireccional de sus energías activas y reactivas. ¿Ok? Entonces, en este sistema de utilización, en este sistema en baja tensión, vamos a tener información de las energías reactivas, activas y reactivas de su infraestructura eléctrica del cliente, lo cual va a ser muy relacionado al comportamiento de cargas resistivas y cargas inductivas y capacitivas de un circuito eléctrico tal cual se muestra en la imagen central. Para nuestro caso, nuestro símil sería, la fuente sería nuestro medidor, el punto límite, el punto frontera entre la red de la concesionaria o la distribuidora y la red del cliente, ¿verdad? Entonces, toda aquí la carga que nosotros podemos apreciar en el circuito eléctrico estaría correspondiendo a la infraestructura eléctrica del cliente. ¿Ok? Entonces, con este antecedente, nosotros vamos a tener que obtener el perfil de carga, exportar la información de los medidores y tener este resumen, ¿verdad? Eh, pero antes de profundizar en este tema, eh, será el tema del análisis de perfil de carga. Vamos a ver que los canales que muestran los medidores en energía activa están relacionados justamente en estos dos que muestro. ¿Okay? El del y el re consumido y entregado, kilovatio hora del consumido, kilovatio hora re entregado, o cuando genere el cliente. Si el cliente genera, se va a generar acá información en el REC, un generador, un panel solar, etcétera. Esa energía que puede inyectar el cliente al sistema se va a registrar en este canal. ¿Ok? Y tenemos lo que es la energía reactiva, que podría ser inductivo capacitivo, que guarda la información en estos canales del Q1 al Q4, que más adelante vamos a conversar un poquito más en detalle para poder entender a qué se refiere esta información. Para nuestro caso, como adelanto, lo cual vamos a trabajar es el Q1 y el Q4. ¿Ok? El Q1 que está vinculado a la energía reactiva inductiva que el cliente consume, ¿ok? Y el Q4 que está vinculado a la energía reactiva capacitiva que el cliente que esté inyectando al sistema, ¿no? Propios a su proceso productivo o, de una forma involuntaria que esté inyectando. Por ejemplo, ¿no? Si tienes un banco de condensadores fijos y no está bien seteado, no está bien regulado, tu banco de condensadores debe inyectar una energía capacitiva incorrecta o indebida a la red de la distribuidora o concesionaria. Y también tenemos otro caso, por ejemplo, de las antenas de comunicaciones, por ejemplo, que tienen 5 o 10 kilómetros de línea. Por su comportamiento de estas líneas, por su longitud, se van a comportar con un efecto capacitivo. Entonces, ese efecto capacitivo está siendo registrado por el medidor y está mostrándose que hay una inyección de la energía capacitiva. ¿Ha puesto banco de condensadores? No, sino es propio de la operación, en este caso de las líneas. ¿Qué tiene que hacer el cliente? Obviamente hacer una compensación, ya es un tema que sería otra materia, otra explicación, ¿verdad? Pero un poco para entender ese ello. Q4 está vinculado a la energía reactiva capacitiva y el Q1 está relacionado a la energía reactiva inductiva, el cual también es facturado. Recordarán si ven en el recibo, ¿no? Ahí aparece energía reactiva. En la facturación del cliente es justamente el de aquí, es el estándar que nosotros conocemos, el Q1.
Bueno, entonces vamos a conversar un poquito sobre aspectos teóricos para al final ahondar este tema del análisis de perfil de carga. Ese tema ya lo hemos revisado en ciertas oportunidades y también lo manejamos a diario. Aquí tenemos que traer a mesa lo siguiente, ¿no? De que la energía, por ejemplo, la energía no se crea ni se destruye. Entonces, con este concepto, nosotros, considerando el punto límite de nuestro medidor, desde el medidor hacia el cliente, o sea, pasa una energía X por el medidor, por el punto frontera, esta energía se va a convertir en dos tipos de energías dentro del cliente. Una energía activa, ¿ok? Que es la que es útil en su operación, vale decir, la parte activa de los motores, por ejemplo, ¿ok? Y también tenemos el tema de la generación de la energía reactiva, que es inherente a la operación, por ejemplo, de los motores, ¿no? O sea, como todos sabemos, los motores se generan para el movimiento propio del eje, tiene que haber un campo electromagnético que haga girar el eje. Entonces, esa magnetización del motor es justamente la energía reactiva inductiva que se está generando propio por la operación. Tenemos una iluminación de un almacén increíble que ahora que son con los famosos LEDs, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora los LEDs son un banco de transistores y capacitores, qué sé yo, un tema de la electrónica de potencia. Entonces, esta electrónica de potencia lo que va a generar es un comportamiento capacitivo y justamente ahí es donde también se muestra ya en un circuito eléctrico equivalente, vemos que hay unas cargas capacitivas, una carga reactiva capacitiva, una carga reactiva inductiva, y la energía activa propiamente, el cual nos brinda un trabajo útil, ¿no? En la operación de la infraestructura eléctrica. En la parte izquierda ya conocemos el tema de los fasores, una representación fasorial en cuanto a la potencia, ¿ok? En el eje horizontal, y en el eje vertical se representa lo que es la energía o la potencia reactiva, ¿ok? Que pueden ser en dos escenarios, ¿no? Una reactiva capacitiva o una reactiva inductiva. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, aquí tenemos un circuito eléctrico real, el cual también nosotros ya lo conocemos. Hay toda una red, por ejemplo, puede ser 10.000, 22.9, etcétera, donde están las subestaciones de los clientes, las subestaciones de distribución, los cuales son cargas que permiten la atención del servicio eléctrico a los domicilios. Y también están los clientes mayores, ¿no? Los que nosotros operamos, por ejemplo, este de acá que está solito. ¿Okay? Entonces, en esta infraestructura eléctrica, nosotros, por ejemplo, vamos a analizar este caso. Este cliente. Para este cliente, nosotros tenemos que tener un medidor para registrar el tema de su comportamiento de energías y potencias, sus consumos. Entonces, normalmente el medidor va aquí en el límite frontera con la infraestructura eléctrica de la distribuidora, de la concesionaria. Y aguas hacia adentro es lo que va a medir su comportamiento del cliente. Aquí va a haber una información de potencia, ¿sí? Consumo de potencia, va a haber una información del consumo de potencia reactiva inductiva. Bien. Lo que hablábamos, ¿no? La potencia inherente o propia de la operación de los motores, por ejemplo, ¿no? Que va a haber un consumo de energía reactiva inductiva. Y como también he sabido, algunos clientes ya un poco para compensar esto que colocan, normalmente colocan sus bancos de condensadores, ¿no? No exactamente en este punto de la infraestructura eléctrica, normalmente lo ponen aquí en el tablero general en baja tensión, pero de manera representativa lo estoy colocando aquí para que se entienda. Sería que el cliente ponga un banco de condensadores, y ya el flujo de la energía reactiva, en este caso capacitiva, ya estaría inyectando al sistema. El sentido va hacia la red de la distribuidora o concesionaria. Entonces, esto es un poco para tener el panorama, cómo se están comportando tanto la energía reactiva inductiva, la energía reactiva capacitiva en sentidos opuestos. ¿Ok? Y estamos viendo que la ubicación de esta infraestructura eléctrica es en el lado del cliente. Bien, entonces, dicho ello, vamos a hacer un poco la ubicación georreferencial de lo que estamos conversando. Vale decir,
Nosotros, el sistema de utilización del cliente que tiene, el sistema de utilización del cliente tiene cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. ¿Dónde está esta carga del cliente? Están aquí, se muestra. Estamos analizando acá. Este es el cliente. Ahora, toda la infraestructura de la concesionaria distribuidora, que también tiene, que es aguas hacia arriba, tiene también cargas, tiene sus transformadores. Hay bancos de condensadores que colocan en la red, en un alimentador, en una troncal, las distribuidoras, las concesionarias también colocan sus bancos de condensadores, un poco para regular el tema de la tensión. Y cualquier otro elemento eléctrico que permita una correcta operación del sistema. Esta parte también lo estamos teniendo aquí en macro, ¿no? Para un poco ubicarnos. Toda esta infraestructura eléctrica de la distribuidora concesionaria versus la infraestructura eléctrica del cliente tiene un punto límite en el cual está viendo cómo se están comportando las energías y las potencias. ¿Quién es ese elemento? El medidor. El medidor está en el límite tanto de la infraestructura eléctrica de la concesionaria y distribuidora y las instalaciones eléctricas del cliente. Su ubicación del medidor. Y él está registrando en ambas direcciones cómo se están comportando tanto las potencias activas como las potencias reactivas, en ambos sentidos. Por eso son medidores bidireccionales. Bien, dicho ello, entonces, ese medidor está en el punto frontera entre las instalaciones del cliente y las instalaciones de la distribuidora concesionaria, nos está registrando tanto potencias activas y potencia activa consumida y potencia activa entregada. Vale decir que en este punto, si el cliente consume, va a haber una potencia activa consumida. Si el cliente tiene un grupo electrógeno y por error en su sistema de conmutación no apertura al momento que esté energizado de la red de la concesionaria e inyecta involuntariamente, el medidor lo va a ver la energía activa que está inyectando el sistema, que se puede dar. Y ha pasado en algunos casos que hemos tenido referencias. Entonces, justamente este análisis de aquí nos permite ver las potencias consumidas y las potencias entregadas. ¿Qué canales? Acá, ¿en qué cuadrante? Cuadrante 1, cuadrante 2. ¿Estamos? Acá están las potencias. Ahora, de manera similar, es el comportamiento de las potencias reactivas, tanto inductivas como capacitivas. Para un poco enfatizar nuestro análisis y no complicarnos, porque al final queremos algo práctico en nuestro análisis del día a día, el Q1 que nosotros conocemos está ubicado aquí, en el cuadrante 1. Q1. ¿Qué está registrando? Toda la energía reactiva inductiva del cliente, en este caso del cliente. El Q1. Todo el comportamiento reactivo inductivo del cliente lo registra en el Q1. Todo el comportamiento reactivo capacitivo que se pueda generar propio de la operación o elementos adicionales como un banco de condensadores del cliente, lo vamos a registrar en el Q4, el capacitivo Q4. Entonces, aquí está los dos canales que nosotros revisamos en el perfil de carga de los medidores, Q1 y Q4. El Q2 y el Q3 ya es una interacción tanto de reactivas, inductivas y capacitivas entre la red de la concesionaria o la distribuidora y el cliente. Recuerden que este es el punto frontera. Entonces, cualquier información de energías reactivas que estén ingresando, saliendo de la red de la concesionaria van a estar en el Q2 y en el Q3, los cuales para efectos de nuestra facturación y en nuestro análisis no vendrían al caso. Entonces, por el momento, no profundizamos más en los canales 2 y 3. De forma práctica, para nuestro análisis, nos enfocamos en el canal 1, canal 4. Canal 1, vinculado a todas las cargas inductivas que están en la infraestructura eléctrica del cliente. Y el canal Q4, vinculado a la energía reactiva capacitiva, vinculado al cliente, propias de su operación
o por elementos adicionales que el cliente puede inyectar, colocar, como son los bancos de condensadores o las longitudes de línea que pueda tener el cliente. La longitud de línea entre el punto de medición y su centro de carga. Entonces, dicho ello, ya vamos a entrar aquí al análisis del perfil de carga. Lo que vamos a hacer nosotros es exportar el perfil de carga, obtener los valores en potencia, ¿ok? En potencia. Y el perfil de carga es una sábana de información, más o menos por mes son sobre 3.400 intervalos cada 15 minutos. Entonces, de manera referencial, lo que nosotros vamos a hacer es, sacamos la máxima demanda por, en este caso sería la potencia activa, del es el consumido, 9 kilovatios en este caso, como el máximo valor en toda esta sábana, y así sucesivamente, y vemos que como potencias, miren en este caso, en este ejemplo, ¿ah? Este cliente tiene Q4 25.34 kVAR de potencia activa, potencia reactiva capacitiva. Miren la proporción. Este cliente consume 9 kilovatios y está inyectando potencia reactiva capacitiva, en este caso es capacitiva, 25 kVAR. O sea, es descomunal la proporción de este cliente, ¿no? Habría que ver ya qué es lo que tiene, ¿no? Un banco de condensador fijo que esté mal seteado, no sé, es una línea muy larga y tiene un transformador. Hay antenas, por ejemplo, que tienen que transformar de 2 kVA, 5 kVA, y las líneas son fáciles de 10 kilómetros, 15 kilómetros que hay en las zonas alejadas de la ciudad. Entonces, habría que ver cuál es el motivo, por qué está inyectando este tipo de energía capacitiva al sistema. Acto seguido, lo que nosotros vamos a hacer ya como análisis de energías es hacer la sumatoria. Hacemos la sumatoria y la proporción está muy similar, ¿no? Está muy similar. O sea, puedes analizarlo como potencia o también puedes analizarlo como energía. Recuerda que la energía es una sumatoria y la demanda solamente busca el máximo valor, el máximo valor. Entonces aquí en energías vemos que está, en este caso este cliente, 1867 kilovatios hora, acá sería kilovatios hora, y como reactiva, como energía reactiva capacitiva está 21.883 kVAR H sería, kVAR H en este caso. Entonces, de esta manera nosotros podemos analizar qué está pasando con los clientes que nos dicen tienen un efecto de energía capacitiva. Tenemos que ver que el orden de este Q4 debe ser el mínimo. Lo ideal es 0, pero pocos son los clientes que tienen 0 propios de su operación. Pero el valor debe ser mínimo, mínimo. Por ejemplo, acá miren, este caso el Q3 es 0.58, ¿no? Entonces, algo similar así tiene que ser bajo. El Q1 sí es normal, inherente a la operación, que siempre va a haber, ¿ok? Siempre va a haber el Q1 que es relacionado a la energía reactiva inductiva, y esto sí siempre se va a presentar, con una proporción más o menos de 30% de la potencia activa. Entonces, con este análisis espero que les sirva y nosotros podamos seguir atendiendo estos casos que nos están enviando en analizar las potencias reactivas de los clientes, en este caso con tarifa binomio. Finalmente, antes de cerrar la presentación, es importante también que ustedes analicen al inicio el tema fasorial. ¿Okay? Ya con esto le va a dar una luz. Recuerden que el análisis fasorial es instantáneo. ¿Okay? El perfil que hemos analizado hace poco ya es una información que tiene todo un historial, porque es un perfil, una sábana de información. Pero aquí tenemos, es una foto instantánea, el cual también nos puede dar un horizonte de qué se nos viene o qué tenemos dentro de la información. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí que en los registros del medidor, kVAR, miren, kVAR menos 0.0, fase B, justamente. En esta fase, en este momento, por ejemplo, tiene un efecto capacitivo. ¿Okay? En este caso, la corriente está adelantada. ¿Okay? La corriente está adelantada. Entonces, lo mismo aquí justo su sumatoria, miren, 700, si bien es cierto, en este momento de la intervención, del análisis, esta es una foto, como le decía, ¿no? Hay un comportamiento capacitivo de una de las fases. Sin embargo, en su sumatoria del perfil
energías, miren el comportamiento. 768 en capacitivo versus los 31.000. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, ya es propio de la operación, no es, registra sí, pero no, no es tan representativo como el caso anterior que vimos, ¿verdad? Entonces acá sí un poco es tolerable, es manejable y creo que no habría mayor inconveniente. Lo que no sucede, bueno, en este caso igual, lo que no sucede en el caso anterior. En el lado derecho es algo muy similar, ¿verdad? En el momento de la intervención hay un momento justo en la foto de un efecto capacitivo también en la fase A. Sin embargo, en la sumatoria es mínimo, miren, 0.099, es mínimo el Q4. Activa 97.000, el Q1 22.000. Proporción correcto dentro de los márgenes normales de operación. Entonces, en estos casos no habría mayor inconveniente. Entonces, también es interesante que ustedes, como antecedente, también revisen el fasorial y vayan viendo qué fase es el que tenga un comportamiento capacitivo y obviamente esto contrastarlo con la sumatoria del perfil de carga. Bien, espero que en algo les ayude y nos vemos en la próxima explicación. Gracias.